Estamos en diálogo con el abogado constitucionalista, experto en estas cuestiones, un abogado muy conocido de la ciudad de La Plata, Gonzalo Fuentes. ¿Qué tal? Martín López Latra te saluda, ¿cómo te va? Hola, estimado Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bueno, un poco porque sigue la discusión, la polémica por esta medida del presidente Mauricio Macri. Uno no imaginaba una medida tan polémica en cuanto a los debates, ¿no?, que cosecha, de nombrar 2 jueces en la Corte de Nación con un procedimiento que se remarca, según los diarios, que es legal. No deja de ser polémico, porque políticamente puede hasta ser polémico, pero en vos consultamos justamente lo que puede significar la legalidad de la medida. No hay ninguna duda de que esto ha sido una medida legal. Sí, desde ya. Ante todo, muchas gracias por la comunicación. Es un gusto salir al aire en tu programa. Y bueno, creo que has hecho una síntesis perfecta. Por un lado se da la polémica en torno a la decisión política de parte del presidente de la Nación de la propuesta, y por el otro lado quizás el más autorizado desde mi óptica para hablar, que es el de la, digamos, el de la legalidad, el de la legitimidad de ejercicio de parte del presidente para el dictado de estabilidad, de la cual no me cabe ninguna duda que es así, que es acertada. Claro. La Constitución Nacional le otorga al presidente de la Nación la atribución de poder designar determinados funcionarios y agentes de la Administración Nacional en comisión. ¿Qué significa que sean designados en comisión? Pues en aquellos casos en los cuales se prevea un mecanismo complejo para su nombramiento, como es el caso de los jueces de la Corte Suprema. Decimos complejo porque tiene que intervenir el Poder Ejecutivo, que es quien tiene la prerrogativa expresa de elevar la propuesta a la Cámara Alta, que es el Senado de la Nación, y prestar su acuerdo, y finalmente el Poder Ejecutivo Nacional es quien lo designa. Por eso hablamos del procedimiento complejo. Sí. Esto sería la cobertura de los cargos por el mecanismo institucional que prevé la Constitución Nacional. Ahora, ¿qué sucede cuando esas vacantes de determinados cargos, como ser jueces de la Corte, determinados agregados de las embajadas, el presidente del Banco Central, los jefes de las Fuerzas Armadas, sí, si esas vacantes se producen cuando el Senado está en receso, es decir, expiró el plazo de sesiones ordinarias del mismo, comprendidas entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre, el presidente pues tiene la facultad de echar mano a esta herramienta que le da la Constitución Nacional y designarlos en comisión, que es lo que ha ocurrido con la designación de los jueces Rosenkrantz y Rosati. La designación, obviamente, es absolutamente válida. La Constitución prevé que la duración de esta designación en comisión va a ser hasta el vencimiento del próximo año de las sesiones ordinarias de la Cámara del Senado de la Nación. Sí. Es decir, se le da el plazo del año de sesiones ordinarias para que el Congreso, en este caso el Senado, Sí. preste su acuerdo o rechace definitivamente la propuesta hecha por el presidente de la Nación. Ahora la pregunta es... no te escucho, sí, como quieras, para que amplíes. En este contexto sí, hay un dato muy importante, porque desde el año 2003 existe un decreto, un reglamento autónomo dictado por el presidente de la Nación, en el cual autolimita esta prerrogativa de proponer a los jueces de la Corte. ¿Por qué digo autolimita? Porque antes de elevar formalmente el pliego de las propuestas para cubrir las vacantes en la Corte Suprema, se abre una etapa de oposición y de antecedentes en el cual los miembros a cubrir las vacantes dentro del máximo tribunal van a sortear una especie de oposición de parte de organizaciones intermedias, colegios de abogados, organismos vinculados a la defensa de los derechos humanos, en la cual esta persona propuesta va a tener que hacer una declaración jurada de su patrimonio, de la participación en sociedades, va a tener que hacer público su currículum, su trayectoria académica, es decir, con la posibilidad de que la ciudadanía se expida acerca de la viabilidad o no en cuanto a la aspiración de cobertura de la vacante. Este procedimiento que se mantiene aún vigente, al menos por lo que he escuchado, el gobierno de turno planea tenerlo operativo para la cobertura de estas vacantes, retrasa lo que sería la cobertura inmediata de las vacantes de la Corte Suprema. Por eso es que yo entiendo que ni siquiera se podría cubrir las vacantes que dejaron Zaffaroni y Fayt con la convocatoria a sesiones extraordinarias. Claro. Porque la puesta en funcionamiento y hacer operativo este dispositivo que antes mencionaba lleva su tiempo. Obviamente
hay periodos de publicidad, hay periodos de oposición, se recogen, hay audiencias públicas, etcétera, etcétera, lo cual hace aún más largo el proceso para la cobertura de un cargo en la Corte Suprema. Ahora, yo te pregunto, ¿se puede aducir una situación de emergencia institucional por la cual Macri hace estos nombramientos? Porque teníamos la Corte de Nación al borde de quedar sin quórum o ya sin quórum original. Claro, exactamente. Desde la reforma del año 2006, que se pasó de la Corte de 7 miembros a 5, con las renuncias, recordamos lo que sucedió con los trágicos finales del deceso del doctor Petracchi y de la doctora Argibay, pero la situación ahora se complejizó con la salida del ministro Decano Fait y con la renuncia al cuerpo por parte de Zaffaroni a principio de año, que hace que la Corte quede con 3 miembros. Claro. Al estar compuesto por 5 miembros, obviamente para que sus decisiones tengan fuerza vinculante tienen que ser producto de la decisión favorable de 3 de sus miembros, es decir, necesita el voto favorable de 3 de los ministros de la Corte, que es la composición actual. Con lo cual, hoy, si las decisiones no fueran por unanimidad, nos veríamos ante una situación en principio una situación de incertidumbre en la normal prestación del servicio de justicia, justamente cuando estamos hablando del máximo tribunal de justicia, el titular de uno de los poderes del Estado, como es la Corte Suprema. Claro. Por lo cual, si bien existen mecanismos previstos para que la Corte sea integrada a los efectos de obtener la mayoría, como serían los jueces de las cámaras federales, yo no veo mal que el presidente en ejercicio acuda a esta metodología que la Constitución le permite designarlos en comisión, inclusive con el compromiso público hecho de que el 1 de marzo, con el inicio de las sesiones ordinarias del Parlamento argentino, se estaría enviando el pliego definitivo de los 2 propuestos ahora en comisión, para que el Senado durante el año de sesiones ordinarias que tiene por delante el mecanismo para la designación. Claro. Eso ya forma parte de del juego republicano, digamos. No, ahora la pregunta es la siguiente, vos, digamos, esto es para una opinión semipolítica institucional, ¿no? Digamos, para amortiguar los efectos de algo que es tan polémico, porque estamos hablando de abogados que, si bien tienen su trayectoria, su prestigio, digamos, ¿no hubiera sido más interesante decir, bueno, que integren de esta misma manera, como estoy enviando este pliego, 2 jueces ya de cámaras, no sé, queda claro, criterio, ¿no? Sí, pregunta, el tema... Ay, se nos está yendo la comunicación con Gonzalo Fuentes, experto constitucionalista. Está, a ver si podemos recuperar justamente... Esto es la designación, si vienes en comisión es permanente, por un año, es decir, está cubierta la vacante. En los otros casos sería, en el supuesto que se dé que habría 2 votos a 1, es decir, que los miembros actuales de la Corte no logren obtener mayoría de 3 miembros, entonces debería convocarse, para el caso completo, que integre la Corte un juez de la Cámara Federal. Y la última... En este caso quedaría cubierto por el plazo de un año. Seguro. Y la última sería, mantiene toda la legalidad, digamos, estos 2 jueces incorporados firman causas en disidencia o en votos unánimes y demás. Después del año se cae el pliego, vamos a suponer, se cae el pliego, el paso por la Corte fue totalmente legal. Exactamente. Esto ocurre, si bien con un mecanismo de absoluta legalidad, y no como ocurría con los jueces subrogantes, a partir de la publicación del día de hoy, los doctores Rosati y Rosenkrantz son jueces de la Corte Suprema, queda que asuman la cuestión formal de prestar juramento ante el tribunal y de que tomen posesión del cargo. Ellos van a gozar de las mismas garantías republicanas de que gozan todos los funcionarios en el ejercicio de la función judicial, es decir, van a tener inamovilidad. Y solo el rechazo por parte del Senado de cuando trate su pliego, o que cumplan un año, que cumplan el año legislativo al 30 de noviembre, frente al silencio del Senado, eso haría caer su designación. Es decir, el presidente de la Nación ahora, por un decreto igual al que los designó, no los puede mover del cargo. Claro. Ellos son inamovibles, excepto que ocurra esta cuestión en el ámbito parlamentario que anteriormente le reflejaba.
Perfecto. Gonzalo Fuentes, abogado constitucionalista de la Ciudad de La Plata, y ha sido uno de los partícipes, y por esto sabe mucho del nombramiento de jueces, porque ha sido uno de los abogados patrocinantes en la causa que derivó en la constitucionalidad del sistema de subrogancias que había impulsado el kirchnerismo. Bueno, Gonzalo Fuentes junto con otros colegas impulsó la inconstitucionalidad. Muchísimas gracias por este contacto. Martín, un gusto, como siempre.